En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y clamamos, llénanos del precioso Espíritu Santo. Para gloria y alabanza de tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Y amén. Bueno, entonces continuamos, hermanos, con el estudio de la religión falsa o el descubrimiento de la religión verdadera. Permítanme un segundito. Entonces, damos gracias al Señor que nos está iluminando. Ha sido muy lindo para mí también estar compartiendo con ustedes, respondiendo preguntas. Sigan todas las preguntas que tengan, las escribes y vas a ver que promediar del día vamos a dar muchas respuestas. Entonces vamos a seguir y yo les invito a que oramos Éxodo capítulo 20. El libro del Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, los 10 mandamientos. Dios habló y dio, sí, gracias, muy bien, quienes nos ponemos en pie, temor reverente a nuestro santo Dios. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. Nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Palabra de Dios. Amén. Ahora les invito a que veamos Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así: la ira de Dios contra la humanidad. La ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Al final de la anterior sesión estábamos hablando de que, a pesar de que a nosotros nos parece que hay muchas religiones o varias religiones en el mundo, en realidad hay solamente 2 religiones. Ahora, hablando con mi hijo Salomón, él me da una mayor ilustración y me dice, bueno, yo estoy investigando el caso y la palabra religare sale con el siglo III después de Cristo, oficializando la única religión. No hay religión verdadera y falsa, hay solamente una religión que es verdadera. Las otras son creencias, sectas, cultos. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Sin embargo, les pido perdón y voy a seguir usando la religión falsa y la religión verdadera, porque la idea es más bien de cantar, hacer como hacer un equilibrio, sopesar para mirar si sí estamos en la religión verdadera. ¿Por qué necesitamos una religión verdadera? ¿Qué tiene que ver la religión verdadera? ¿Qué religiones falsas hay? ¿Cómo son? ¿Cómo cuidarnos de una religión falsa y todo eso? Bueno, en este segmento acabamos de leer 2 versículos que nos hablan de 2 tipos de relación o de religión. Una religión falsa y una religión verdadera. En el primer caso, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, donde estabas esclavo.
Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí están las dos religiones. La primera, yo soy el Señor tu Dios. Esa es la religión verdadera. Conoce al Señor tu Dios. En esto consiste la vida eterna. ¿Qué? Conozca. O sea, que sepan que Dios existe. ¿Quién hace el dibujito, la maqueta en plastilina? Conocer, conocimiento. Una relación estrecha. Una relación de unidad con Dios. De eso se trata la religión. De una relación estrecha con Dios. No simplemente de saber que hay Dios. No simplemente de saber que hay un Cristo. No simplemente de saber que Dios hace cosas maravillosas. En el segundo texto que leímos en Romanos, también el Señor nos habla de las dos religiones. Dice que Dios, el verdadero Dios, se ha dado a conocer a los hombres. A partir de la misma creación, desde que Él creó el mundo, Él se dio a conocer a todos los hombres. Y vuelvo allí al Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Dios mismo se lo ha revelado. Todo hombre en su interior inherentemente trae el conocimiento de que Dios existe. Pero ¿qué sucede? Aquí luego dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. De modo que nadie, óigalo bien, nadie, ningún hombre tiene excusa. Cuando llegue el juicio de Dios, ningún hombre se va a poder presentar ante Dios y decirle, Señor, es que yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo. Es que yo no lo comprendí. No, aquí dice que no tienen excusa. Son inexcusables ante Dios, porque Dios lo ha revelado a todos los hombres. Miren a Daniel. Daniel tiene conocimiento y temor de Dios. Y cualquiera podría decir, no, es que Daniel no es normal. No. Y él ha percibido el conocimiento de Dios. Ahora, Daniel, es la primera vez que viene aquí, pero ya había ido a cuando nosotros estábamos arriba en nuestra casa. Nos vivíamos allá arriba en la 75 de frente a ¿cómo es? Frente a Victoria. Allá frente a donde vivíamos. Allá él fue a un culto, fue y nadie lo invitó, él se invitó y se sentó y recibió todo el culto. ¿Cómo puede ser que él reconoce a Dios y los sabios inteligentes que están en los grandes escritorios de los gobiernos mundiales, los sabios inteligentes que dictan cátedra en las universidades, niegan a Dios? Aquí dice que sucede con Dios. Luego dice, a pesar de haber conocido a Dios, ellos saben que Dios existe. No son ignorantes. Por eso no tienen excusa. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron, lo rechazaron. No quiero de ti, Dios. No quiero del Dios que es Dios. Yo quiero mi Dios a mi forma, a mi manera. Por eso dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal, ¿sí? Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O sea, los ídolos. Aquellos mismos ídolos que el Señor dice en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 20, no te hagas ninguna imagen de Dios. Tú no te puedes hacer ninguna imagen de Dios. La palabra imagen tiene que ver con la imaginación. Yo no me puedo imaginar a Dios como yo quiera. El Señor dice, no me imaginen, conózcanme. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, no en que te imaginen. Y el hombre imaginándose a Dios, entonces puso la idolatría. Y él cree que Dios es así. Le parece que Dios es así. Por ejemplo, muchas personas creen que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto. En ninguna parte de la Biblia Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Al contrario, dice, si me necesitas, clama a mí y yo te responderé.
Cuando tú clames a mí, yo te voy a responder. No te pido que me ayudes, no me tienes que ayudar. Yo soy Dios omnipotente. Yo obraré por ti. Yo obraré a tu favor. Solamente clama a mí, no te ayudes. Y esa es la vida que vivimos los verdaderos cristianos. Una vida en que no tenemos que ayudar a Dios porque creemos en un Dios que es omnipotente, que todo lo puede hacer. Entonces nos echamos al tres y pereza y nos hacemos... No. No es un fatalismo. Es una confianza, una dependencia de Dios. Es clamar a Él, recibir sus respuestas y recibir su obra en nosotros. Amén. Amén. Ahora, allí nos habla de las dos religiones. Vamos a hacer un parangón entre la religión verdadera y la religión falsa. Lo primero que vemos allí es: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses ajenos delante de mí. No te inclines a ellos, no te hagas imagen y semejanza, no te inclines a ellos, ni los adores. Porque yo soy un Dios celoso. Aprendemos allí que Dios es un Dios celoso. Ahora, vamos a mirar un parangón, vamos a hacer una comparación entre la religión falsa y la religión verdadera. Vamos a hacer una comparación entre la falsa y la verdadera. Aquí tenemos el conocimiento de Dios. Y aquí tenemos la imaginación. Perdón. Aquí tenemos la imaginación. Imágenes. Ídolos. No te hagas ninguna imagen de nada. Conóceme y trátame como yo soy. ¿Cómo es Dios? Él dice que Él es celoso, que Él guarda amor, pero que también hace justicia. ¿Se acuerdan de aquí la cruz que ya acabo de volver? Él hace justicia y castiga, pero también es amor y tiene misericordia. Tenemos que conocerlo desde esos dos puntos de vista y desde muchos más. Entonces la religión verdadera busca el conocimiento o tiene el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos ese conocimiento de Dios? Ese conocimiento de Dios es revelado. Es dado a conocer. ¿Cierto? A mí me han hablado del presidente Santos. No lo conozco. Me han hablado de él, pero yo no lo conozco. De pronto el presidente Santos dijo algún día que le iba a dar a casa a los pobres. Bueno, en realidad yo soy pobre y no tengo casa propia. A mí me gustaría tener una casa de las que va a dar Santos. ¿Cierto? Pero resulta que yo no he conocido esa revelación que me da el presidente Santos a su gobierno. Simplemente me lo dijeron las noticias. Y él le va a dar casa a la gente pobre, pero tiene que ser gente tan pobre, que no tiene ningún recurso, que no recibe ni un peso. Bueno, entonces ahí yo mentiría, porque yo sí percibo algún dinero. Y yo no puedo demostrar que soy estrato cero. No lo puedo demostrar. Si alguna persona me viera, a lo mejor me calificaría. Bueno, viendo este perfil griego, ustedes no dirían estrato 6. El conocimiento de Dios es revelado. El verdadero conocimiento de Dios es revelado. Es como, mira, yo no conocía a Karen, pero hoy ha venido Karen. Y de pronto ella había oído hablar del pastor Héctor, o de una iglesia aquí. Hoy ha venido a la iglesia, y hoy conoce la iglesia, y conoce al pastor. Karen, ¿cómo estás? Gusto de conocerte, bienvenida, esta es tu casa. Cuando quieras vienes y traes a Hannah. No es problema. Ella ya conoce a los hermanos. Amén. ¿Cierto? Ha tenido una relación con ellos. Así es Dios. Dios viene a tu vida y se relaciona personalmente contigo y te dice: hola Patricia, ¿cómo estás? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó del pecado y te da libertad. Yo soy tu Señor Jesucristo que fui a la cruz y derramé mi sangre para darte tu salvación. Como yo conozco a Dios, wow, todo cambia en mi vida. Amén. Cuando tú conoces a Dios, todo cambia en tu vida. Todo cambia en mi
vida, ¿por qué? Porque pasé de ser pobre a ser rico. No. Porque pasé de ser enfermo a estar sano. No. Porque pasé de tener problemas a quitarme los problemas. No. Todo cambia porque pasé de estar muerto a estar vivo. Amén. Porque pasé de estar hundido en mis pecados a ser salvado y considerado por Dios como un santo. Fui transformado de vida. Pasé de muerte a vida. Pasé de condenación eterna en el infierno para ser salvado y tener vida eterna en el cielo con Dios. Eso es lo que transforma mi vida. No cuánto dinero tengo, no cuánta salud tengo, no cuántas relaciones tengo, cuántas casas tengo. No. Es la vida eterna. Y la vida eterna se revela solamente a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la base de la falsa religión? Ellos tienen unas ideas o una imaginación. ¿Cómo es que? Imaginación de Dios. ¿Y dijiste las otras son qué? Creencias. Creencias de Dios. Mientras que en la religión verdadera hay una revelación de Dios en la cual tú puedes confiar. La Sagrada Escritura. En la religión falsa hay creencias. Tradiciones. Fulano lo dijo. Bueno. En la religión verdadera es solamente la Biblia. Dios habla solamente a través de la Biblia. En la religión falsa, Dios habla por muchas formas. ¿Sí? Dios habla a través de los pajaritos. ¿No oyeron ese cuentico? A través de los pajaritos. Y es que yo tuve el encuentro con Dios, dijo ese Señor la otra vez. Yo, por ejemplo, hay personas que vienen y me dicen, pastor, yo vi al Señor Jesucristo. Hermano, perdóname, pero yo como que lo dudo. Pero ¿cómo va a dudar usted de mí? Yo soy un hombre muy espiritual. Mire, yo estaba orando y yo vi patentico cuando el Señor bajaba con su mantico blanco, con su carita así toda linda y al fin me mostró sus llaguitas y me dijo, hijo, yo te amo mucho. Ay, usted no sabe, pastor, cómo yo me sentí. No, bueno, yo respeto lo que tú me dices, pero te voy a decir lo que Dios dice. Lo llevo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Entonces, en el capítulo 16, en el versículo 7, dice el Señor, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque, si no lo hago, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces allí ese versículo me dice que el Señor Jesús, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Se fue. ¿Cómo? Pero que no se presenta pues así. Un momentito. Ahí dice en el versículo, en ese pasaje, que el Señor Jesús, ¿qué? Se fue. Se fue. Que ese hecho de que Él se fue era conveniente o inconveniente para nosotros. Necesario. Era necesario. ¿Por qué razón era necesario? Porque nos convenía a nosotros. ¿Por qué nos conviene? Porque Él nos iba a enviar el Espíritu Santo. O sea, Él se fue para el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y nos envió al Espíritu Santo. ¿Cuál de las tres personas de la Santa Trinidad está en este momento en la tierra y habitando los oyentes? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? Sentado a la diestra. Sentado a la diestra. Muy bien. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Sí. Pero luego dice
que cuando venga el Espíritu Santo nos convencerá de nuestro error. Y aquí hay una serie de errores. Error en cuanto al pecado. ¿Por qué error en cuanto al pecado? Porque no creen en el Señor Jesucristo. Error en cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre. Nuevamente dice que él se fue. ¿Para dónde? Para el Padre. Y siga, no lo quiero decir yo, díganlo ustedes. La frase que sigue. Yo voy al Padre y ustedes ya no pueden hacerlo. ¿Y ustedes no qué? Ustedes ya no Entonces cuando una persona pueden me dice, pastor, yo voy al Señor con su mantico, con sus llaguitas, con su resplandeciente, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo? La imaginación. Una imaginación. ¿Por qué mentiras? Porque el Señor dijo la verdad, no me volverán a ver. Lo volveremos a ver cuando Él venga por segunda vez, se lleve su iglesia y vamos a estar con Él, lo vamos a ver en la eternidad. Eso sí, vamos a estar frente a Él toda la eternidad. Pero mientras estemos en este lapso de vida, en este lapso de tiempo, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, no lo vamos a ver. Y si alguien ve al Señor Jesucristo en ese lapso, tiene una imaginación. O sea, es un idólatra. ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos entenderlo? ¿Quién les está diciendo? ¿El hermano Héctor? La palabra, Señor. La Biblia. Por eso es necesario que estudiemos la Biblia. No podemos dejarnos engañar de la gente. Es que yo vi al Señor, que yo vi que venía y que hizo y que deshizo. Y entonces el Señor llegó y me llevó al cielo y después me llevó al infierno y yo vi allá unos pastores quemándose y yo allá un poco de gente. Perdóname, pero yo prefiero lo que dice el Señor, porque la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ese hombre me incluye a mí, por eso ustedes deben investigar si lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Entonces, la revelación viene por la Biblia, mientras que en la falsa religión la revelación viene por las emociones, por muchas formas, ¿cierto? Visiones, sueños raros. Les invito a que leamos la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Será que Dios se puede conocer? Claro que Dios se puede conocer. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. 1 al 3. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Allí nos habla de varias cosas. Primero, nos habla de que Dios ha hablado a los hombres. ¿Sí o no? ¿Dios te puede hablar a ti? Claro. Amén. Porque Él dice que Dios ha hablado a los hombres. Pero nos dice que ha habido dos eras, dos épocas en que Dios ha hablado a los hombres, en dos formas diferentes. En el tiempo antiguo, a nuestros padres antepasados, y ahí está refiriéndose a los hebreos, o sea, a los judíos del antiguo pacto, del antiguo testamento, Dios les habló en muchas y muy diversas maneras a través de los profetas. Entonces les habló a través del ángel de Jehová, les habló a través de los grandes milagros, como abrir el mar en dos, como detener el Jordán, como tumbar los muros de Jericó. Les habló como abriendo la roca y sacando agua de ella. Les habló de muchas y muy diferentes maneras. Habló hasta a través de una burra. A través de una burra también habló el Señor. Oh, caramba. Pero hay otro tiempo. Eso fue en el tiempo antiguo. Pero ahora hay otro tiempo. En estos días finales, o sea, entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en estos días finales nos ha hablado a través de qué? De su Hijo. De su Hijo. A través de su Hijo y visiones. A través de su Hijo y profetas. A través de su Hijo y sueños. A través de su Hijo y brujos y hechiceros. No, solamente a través de su Hijo. El cual es el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y Dios lo sentó a la diestra del Padre. Y Él sostiene todas las cosas por medio de sueños,
Por medio de visiones. ¿Sí? ¿Ahí dice eso? No, ahí dice, y Él sostiene todas las cosas por medio de qué? De su palabra. De su palabra poderosa. De su palabra de poder. De tal forma que si a mí alguien viene a decirme algo de Dios, tiene que estar sustentado por la Santa Biblia. Si no está sustentado por la Santa Biblia, yo no le puedo creer. Porque Él dice, por su palabra. Y su palabra está aquí. Esta es la palabra de Dios. Porque el mismo en 1 de Pedro 9 lo dice, perdón, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 lo dice claramente. Que Él no ha dado la profecía para interpretación de cualquiera, sino que la dio inspirada por el Espíritu Santo a los santos profetas, que hablaron en nombre del Señor. Dios habló a través de los profetas, a través de la palabra. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no tenemos ninguna duda. Entonces, por eso decimos, nosotros tenemos la religión verdadera solamente a través de la Biblia, la religión falsa a través de muchas formas. En la religión verdadera Dios busca al hombre. Perdón, en la religión verdadera Dios busca al hombre. En la religión falsa el hombre busca a Dios. Y el hombre dice, unos le dicen a otros, busquen a Dios. Vaya, busca a Dios. ¿Es que acaso Dios está perdido? No, el perdido es el hombre, está perdido en sus delitos y pecados. El hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. Fue Dios quien vino a buscarnos en la persona del Hijo. En la religión falsa, Jesucristo es el único mediador. Pero en la religión verdadera, Jesucristo es el único mediador. En la religión falsa hay muchos mediadores. Semidioses, virgencitas. En la religión verdadera es revelada para la salvación y la vida eterna. Pero en la religión falsa, ellos buscan su bienestar terrenal y la solución de sus problemas. En la religión verdadera es solo por la fe en Cristo. En la religión falsa es la fe más las obras. En la religión verdadera es espiritual, es celestial y eterna. La religión falsa es terrenal, carnal, transitoria. La religión verdadera evidencia el pecado como problema del hombre, como el verdadero problema del hombre. Y la religión falsa oculta el pecado, las otras alternativas de vida. En la religión verdadera se procura la gloria de Dios. En la religión falsa se procura la satisfacción humana y la vanagloria humana. En la religión verdadera hay claridad absoluta, tú lo puedes entender. Y gracias a Dios porque aquí no hay un par de indoctos. Aquí tenemos Humberto ¿tú eres qué? Economista. ¿Cuánto estudiaste Humberto? 20 años estudiando. Un hombre letrado como Humberto, ustedes le conocen la cultura, va a ser engañado fácilmente por un charlatán. Es un hombre inteligente, es un hombre sabio. Él sabe leer, no como yo que no sé leer todavía. Salomón, te consideras un hombre de conocimiento, de sabiduría, de buena lectura. O eres un brutico por ahí que te cogieron y te dieron 3 vueltas. Juan David y otros hermanos pueden ver que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Gente sabia que no se dejan engañar, no venden sus principios por 3 pesos. Entonces, hermanos, nosotros podemos creer en la Biblia con claridad absoluta. Por eso hay un tiempo de preguntas. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Por qué? Porque la religión verdadera quiere aclararlo todo. Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que esté en mí no andará en tinieblas, yo le daré claridad. Pero la religión falsa siempre te va a andar engañando. Sí, pero no sé qué, pero todavía no, pero es que no, es que usted no ha hecho, es que usted le falta, es que esto y que lo otro. Siempre dan evasivas. La religión verdadera no da evasivas. La religión verdadera anda con testimonio de la palabra de Dios. Yo no soy bruto y Reinaldo me conoce. Cuando el Evangelio vino a mi vida, yo dije, esto es la verdad. Aquella contra yo a la cual había luchado durante 20 años era la verdad. Cristo me la reveló por la Sagrada Escritura, y lo creo. Viendo esta comparación, ahora vamos a mirar la importancia de la religión correcta. Finalmente vamos a ver
cuál es, por qué es importante esto. Vamos a acabar de desenmascarar la religión falsa y vamos a ver la religión verdadera. ¿Es realmente importante el asunto de la religión en nuestra vida? Claro que sí. Muchas personas dicen que lo importante es tener una religión cualquiera que sea. Al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Roma. Por tanto, todas las religiones van a conducir a Dios. Otros dicen, no, miren, la religión es comportarse bien, no hacerle daño a nadie, tener una buena ética y una buena moral, hacer lo bueno. Y otros dicen, no, hombre, la religión buena es vivir la vida con todos los desórdenes, porque no hay otra. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es problema. Pero ¿qué dice Dios? Juan 14:6. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan 17:3, que ya lo leí. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, y que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Perdón, no primera Juan 3:16, Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ya lo vimos ahora estudiando Juan 3:18 y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que no cree en el Hijo ya está condenado y no verá esta vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora sí, Juan capítulo 1, 11 al 13. Juan capítulo 1, 11 al 13. Dice el Señor, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre desde el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. La práctica de la religión no simplemente es importante para la vida, sino que es esencial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la relación con Dios y con la vida eterna. ¿Qué hay después de esta tierra? ¿Qué hay después de esta vida? Dos caminos. Camino de vida eterna, camino de muerte eterna. Es tan esencial la religión que si tú tienes religión falsa, ¿para dónde irás? Para la vida eterna, ¿cierto que sí? No, para la muerte eterna lo acabamos de leer varias veces. Si tú tienes la religión verdadera, ¿para dónde vas? Cuidado con la religión falsa entonces, porque te va a conducir al despeñadero. Vamos a desenmascarar un poco la religión falsa. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Es quizás el tiempo que más religiones falsas se están propagando. Quiero invitarles a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 5. Dice el Señor. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les advirtió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Versículos 11 y 12 del mismo capítulo. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vamos al 23 y 24 del mismo capítulo. Dice el Señor, entonces si alguien les dice a ustedes, miren aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano, no se dejen engañar. Ay, no, pero es que ayer mire, él fue un tullido y lo levantó. No, esa persona tenía cáncer y lo sanó. ¿Sí? Y eso no me asegura que es de Dios. Porque aquí dice que también los falsos vendrán y harán milagros. La gente corre tras de los milagros. Y Dios no dice, corran tras de los milagros, dice, corran tras de mi hijo.
Dios no dice, busquen milagros, busquen sanidades, busquen bienestar. Dios dice, busquen a mi hijo mientras pueda ser hallado. Corran tras de él, corran a él, ríndanse a él. No se rindan ante el Dios dinero de este mundo, ante el Dios salud y prosperidad. No, ríndanse ante Cristo. Ante Cristo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice el Señor, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La religión falsa debe ser puesta en evidencia. En nuestra época han surgido muchas propuestas religiosas que procuran llenar el vacío espiritual y pretenden brindarle al hombre solución a sus problemas naturales. ¿Cuáles son los problemas naturales? Falta de dinero, falta de salud, falta de amor, el trabajo, relaciones interpersonales, los hijos. Lo peor, un gran vacío espiritual. No sé quién soy, no sé de dónde vengo y no sé para dónde me voy. ¿Qué es de mi vida? ¿Quién soy yo aquí? ¿Y te ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces, hasta cuando Cristo me dio la respuesta. La respuesta solamente la encontró en la Biblia. Pero hoy en día hay muchas propuestas. Está la nueva era, el gnosticismo, las religiones orientales, el yoga, la cienciología cristiana, pare de sufrir, Hare Krishna, muchas religiones. Esto no es problema, son religiones, son creencias. El problema está en que dentro de la misma iglesia verdadera han surgido grandes movimientos falsos. El Señor dice que los lobos se meten en el rebaño. Y también dice que la cizaña crece junto con el trigo. Y pretende ahogar la religión verdadera. Quiero invitarles a que solamente por un momento analicemos los movimientos evangélicos que están engañando a los creyentes. Aquí hay movimientos evangélicos los que creen que la Biblia y otras revelaciones mezclan lo revelado de Dios con las imaginaciones humanas, con sueños, con visiones, con voces, y ponen la experiencia sobre la revelación. Como lo leímos en Hebreos 1 al 3. Solo habla mediante la palabra. Él lo sustenta todo por la palabra de su poder, no con sueños, no con milagros, no con sanidad, sino por su palabra. Los que se centran en grandes líderes como profetas, apóstoles, patriarcas, para dirigir a la iglesia. Tienen que ir a mirar al apóstol, tienen que ir a mirar al patriarca, tienen que ir a mirar hombres. Bueno, aquellos que centran el evangelio en el dinero, en las propiedades, en la comodidad, en la prosperidad económica, los que creen que pueden pactar con Dios con dinero, los que enfatizan el evangelio en solucionar problemas y suplir necesidades. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no para tener plata, no para vivir bien, sino para salvación. Amén. Los que enfatizan en el evangelio en sanidades y liberaciones, que supuestamente tienen dones sobrenaturales para sanar enfermedades y expulsar demonios. Y yo digo, bueno, si Dios a mí me diera, o a ti te diera el don de sanidades, el don de sanar enfermos, ¿a dónde te tienes que ir? ¿Cómo? ¿Y por qué a los hospitales? Entonces, ¿para qué se van a la iglesia? En la iglesia están gozando. Cuando van aquí los veo todos sanitos, ¿no? Es en los hospitales donde necesitan estar los enfermos, donde necesitan estar los que tienen don de sanidades. ¿Por qué no se van para allá? Porque no realizan ni una sanidad, entonces no tienen el don de sanidad. Cuando el Señor Jesucristo pasaba y tocaba a la gente, los enfermos sanaban. Amén. Creyeran o no creyeran, y pasaron los apóstoles y con las sombras sanaban. Tenían el poder de sanar, y a quien tocara sanaba. Hoy en día se van para la iglesia donde la gente está adormecida, ingenua, y dice que lo sana, y al tercer día sigue con la misma enfermedad. Y la gente esperando sanidad. Y páguele al pastor, y dele al pastor, y dele a la iglesia. Esto es un negocio, hermanos. Y el evangelio no es negocio. No se dejen engañar. El Señor dice: cuidado con los falsos. No se dejen engañar.
los que enfatizan el evangelio en comportamiento, la ética y la buena moral, los que ponen muchas leyes para cumplir, oprimen a los congregados con normas que ellos mismos no cumplen, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, versículo 9. Los que enfatizan el evangelio en el crecimiento de la iglesia, los que enfatizan el evangelio en ganar almas, los que enfatizan el evangelio en la obra social, los que enfatizan el evangelio en alabanzas y bailes y cosas así, los que enfatizan el evangelio en la construcción del templo, los que adivinan el futuro de las personas, los que propenden por el ecumenismo y el secretismo religioso, los que no confrontan el pecado o los que sobreenfatizan en el pecado, los que usan tácticas de ocultismo, de regresión, de hechicería, de filosofías orientales y recurren a métodos psicológicos. Y lo conozco de primera mano. Llevar a creyentes a regresiones, a hipnotismo. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? ¿Dónde vemos al Señor Jesucristo haciéndole regresión a un endemoniado o a un leproso o a un paralítico? No, es que el problema no eres tú, el problema fueron tus papás. No. Vamos a regresarte a tu nacimiento, porque tú fuiste, tu mamá no te recibió bien, tú sufriste el odio, el rechazo desde pequeño, jamás hizo eso el Señor. El Señor dijo, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus debilidades, arrepiéntanse de su pasado, no, arrepiéntanse de sus pecados. Hay unos que igualan al hombre de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios porque Dios está comprometido contigo. Jesucristo te tiene que dar. ¿Quién dijo que Jesucristo me tenía que dar? Que ahora decía Patricia. No, enojado porque Dios no le hace lo que Él quiere. ¿No es que acaso Dios es mi sirvienta? No, Dios es Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? ¿Alguien que me sepa decir qué significa la palabra Dios? Suprema autoridad. Suprema autoridad. ¿Y nosotros somos autoridad al menos? No, nosotros somos vasallos. Obedientes a Dios, siervos, hijos. Los que controlan y manipulan las acciones de las ovejas. Es que usted tiene que hacer esto. Es que usted tiene que venir, es que usted tiene que entrar, es que usted tiene que salir, es que usted tiene que dejar a esa mujer. Yo conozco iglesias en donde llegan las personas y dicen, es que usted tiene que dejar a su marido. Es que usted tiene que dejar a su esposa. Es que usted tiene... No. La iglesia no manipula. El pastor sencillamente presenta los principios de Dios. Usted verá si los obedece. Usted verá si los obedece. Mi función no es hacerle obedecer los mandamientos de Dios. Mi función como pastor es enseñarle los mandamientos de Dios. Usted está en la libertad de si los obedece o no los obedece. Eso no es problema mío. Es suyo. Yo no lo tengo que manipular a nadie. Es que usted se tiene que salir de ese trabajo. No se tiene que salir de ese trabajo. Usted verá, tome su decisión. Si conoce al Señor y ve que ese trabajo no es correcto delante de los ojos de Dios, se abre. Si no, trabaje ahí. Otro no tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer usted. Cuidado con esas religiones donde le manipulan. Los intocables, pastores que nunca se equivocan y nadie los puede corregir. No toquéis a los ungidos de Jehová. Yo me las sé todas. No, hermano. ¿Cuántas veces les he dicho, si ustedes ven en mí una cosa que no es bíblica, tienen que pararme? Por eso tienen que estudiar la Biblia. Porque yo estudio la Biblia. Usted tiene que saber de Biblia más que yo para poderme corregir. ¿Ustedes pueden saber de Biblia más que yo? ¡Claro que sí! Tienen que estudiarla. Lo que pasa es que a veces somos perezosos. No la estudiamos. Hay gente que asegura que la Biblia no es la palabra de Dios. Y hay otras gentes que enfatizan en una de las tres personas de la Trinidad, sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. De todas formas, todo exceso o defecto respecto de la Sagrada Escritura se convierte en una falsa religión. Ya hemos visto cómo es y cómo opera la falsa religión. Ahora vamos a ver la religión verdadera. Cada vez que el pueblo de Dios se apartó de la Escritura, Dios levantó un movimiento de reforma.
¿Qué es la palabra reforma? Ya vimos la palabra religión. Ahora vamos a ver la palabra reforma. La palabra reforma tiene dos vocablos: re, volver a, y forma, volver a la forma. Volver a la forma, el modelo de Dios. ¿Para qué volver al modelo de Dios? Para establecer una relación con Dios. ¿Y cuál es la forma? La Biblia. En la Biblia nosotros vemos la reforma de Nehemías, de Esdras y Nehemías. Vemos también la reforma del rey Acaz. Vemos la reforma del Señor Jesucristo. Pero también en la historia vemos otras reformas. Por ejemplo, vemos la reforma del siglo XVII con Lutero, Zwinglio, Calvino, Tyndale. Todos estos hermanos que, viendo cómo la religión se había desviado, se había convertido en una religión falsa, llena de mentiras, de falsas promesas, cosa que estamos viviendo hoy, dijeron: pare, hasta aquí llega, esto no tiene revelación de Dios, hay que parar. No es como por ahí dicen que no, que es que a Lutero le dio por tener mujer, que entonces por el celibato. Eso no es verdad. Eso fue mucho después de la reforma. Cuando Lutero, Calvino, Zwinglio decidieron por el Espíritu Santo hacer la reforma, es porque recibieron la revelación de la palabra de Dios y se dieron cuenta de todas las manipulaciones, de todos los engaños y de la forma como la religión católica romana se había apartado de la Sagrada Escritura. Se había vuelto a los ídolos. Adoraban a un Dios extraño, a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Lo primero que ellos hicieron fue ir al clero. De hecho, ellos eran clero, ellos fueron al Papa. Lo primero que ellos fueron fue al Vaticano a exponer: la religión se ha desviado, es menester volver a la religión verdadera. Y el Papa dijo: no, esa es nuestra religión y vamos a seguir así. Y ellos dijeron: no, vamos a levantar la reforma. Ellos nunca pretendieron hacer una nueva religión, ellos pretendieron volver a la verdadera religión. Amén. Algo para la historia. Entonces, nosotros hoy en el siglo XXI necesitamos volver a la forma de Dios. Decimos que la religión es el establecimiento de la relación entre Dios y el hombre, y partiendo de la base que el hombre es un pecador y que está destituido de la gloria de Dios, y el hombre está incapacitado para relacionarse con Dios, es enemigo de Dios. Entonces debemos reconocer que la relación parte de Dios hacia el hombre. Por tanto, es Dios quien establece las normas para sostener esta relación. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la revelación. ¿Cuál es la revelación? La Santa Escritura, como vimos en Hebreos 1:3. Solo la Biblia. Dios se da a conocer y solamente puede ser conocido por medio de la Biblia, hermanos. No más. El conocimiento de Dios solamente es posible mediante un estudio serio y consciente de la Biblia, porque Dios nos habla a través de ella. Muchos libros nos hablan de Dios, pero la Biblia es el único libro en donde no habla el hombre de Dios, sino donde Dios habla al hombre. Y yo les hago una pregunta: ¿lo que hoy hemos visto, lo hemos visto en la Escritura o lo hemos visto porque el hermano lo dijo? En la O Escritura. porque un conferencista, un predicador se paró y les habló. ¿Han abierto ustedes la Escritura? Amén. ¿Pueden ustedes acusarme de algún error, de alguna mala interpretación, de alguna manipulación? Espero que lo revisen, porque no quiero caer en el pecado de conducirles a ustedes por una camino. Es pecado. Y el Señor dice que sobre ese que haga tal cosa recaerán todas las maldiciones que están escritas en este santo libro. Hermanos, si yo no quiero ser maldito, ya fui bendito. Amén. Fui salvado. Amén. No quiero ser maldito. Por esa razón tengo que estudiar y enseñar la Escritura. Pero no solo yo, ustedes también. ¿Tienen preguntas hasta este momento, por favor? Tiempo de preguntas y respuestas. Sí, yo sí. Entonces, por ejemplo, las personas que dicen que, por ejemplo, alguien llegó y dijo: a mí Jesús me habló y me dijo que fuera yo a la iglesia. No, me habló al corazón, me dijo que es correcto. Nuevamente lo mismo. Si la Escritura a mí me habla, yo obedezco a la Escritura. Y la Escritura me dice que yo debo huir de los falsos profetas. Si yo leo la Escritura y veo evidentemente que estoy en una falsa doctrina, falsos profetas, y me pasó a mí,
Nos pasó a nosotros, algunos de los que están aquí. Hombre, yo estoy en la religión falsa. Huyan de en medio de ellos. Pero que yo voy por ahí y vino un pajarito. O yo sentí en mi corazón, ay, tan linda esa iglesia, yo voy a entrar ahí. Así como te metes a una iglesia evangélica, también te pueden meter a los testigos de Jehová. O te pueden meter a los mormones. O a los masones, o a lo que sea. Pero si es por la Biblia, no me van a sacar. Hace 10 años, en donde yo estaba, dijeron, vamos a orar por ustedes para que vuelvan. No vamos a volver porque nosotros no nos salimos de allá porque quisimos, nosotros nos salimos por allá porque la Escritura nos lo habló claramente. No bajó un angelito, no escuchamos soniditos ni voces, no. La Biblia nos dijo, salid de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina. Falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, que los están engañando. Crean en mí y en la sagrada palabra. Y a la luz de las Escrituras tuvimos que hacer. ¿Preguntas? Adelante. Supongamos una persona se levantó porque en estado de coma, pues, a tiempo, y entonces él ya habló y dijo que, por ejemplo, que él fue como más allá, pues, que hay una lucecita, un túnel, eso se lo imaginó, digo yo. No. Pues la Biblia no dice nada acerca de eso. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia de Dios, los creyentes. Los incrédulos irán al fuego eterno. Entonces, son elucubraciones, pensamientos, lo mismo que dice que no, que yo estuve en el cielo y Dios me mostró toda la gloria, y después yo bajé al infierno y me mostró al diablo y todas las cosas, falsedades, nada de eso está escrito en la Biblia. La generalidad de personas que hablan de esas cosas hablan pura basura, imaginaciones. Ahora, el Señor claramente dice que nadie puede pasar de aquí para allá. Nadie. Porque le dice el rico al Señor, le dice, pero por lo menos envía a alguien de aquí. Dice, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para allá. Ya. Hay un espacio que es infranqueable. Es infranqueable. Ahora, después de estar en el cielo, Dios no me va a llevar al infierno. Dios no es un viejito que se le olvida quién es. No, Dios es Dios, santo y eterno, inmutable. Amén. Entonces eso no existe. ¿Preguntas más? Todos los que van a predicar dicen que esa religión es la que tiene la verdad. Sí, generalmente y especialmente las falsas doctrinas dicen, nosotros somos la única iglesia verdadera. Los únicos que dan. Yo no les estoy diciendo nosotros somos la iglesia verdadera. Evalúen, sopesen, descubran, escudriñen la Escritura. Amén. Y si ven que esta es la religión verdadera, busquen la religión verdadera. Pero si ven que es falsa, ¡corran por sus vidas! Aleluya. Porque si es falsa, se van para el infierno. Terrible cosa. Yo no quiero caer en el infierno, hermanos. La Biblia me dice que es el infierno. Y toda la descripción que yo haga aquí del infierno es chiquitica en comparación a lo que va a ser el infierno. ¿Saben por qué? Porque el infierno es eterno. Llamas de fuego, olor a azufre, un gusano que nunca se muere, una soledad terrible. Pero ¿saben qué es lo más terrible del infierno? La separación total y absoluta de Dios y no tener esperanzas. Todo por la eternidad, un eterno sufrir. El Señor Jesucristo dijo, es de tal manera que allí será el llorar y el crujir de dientes. Desearían morir. Desearían morir y no pueden. Es así, eso va a ser tan terrible. Huye del infierno. Huye del infierno. Es terrible. Ahora, asustas a la gente. Eso no es así. Entonces Jesús asustó a la gente, porque dijo, es preferible que tú entres manco, cojo, tuerto al cielo, que entrar completico al infierno. Cuídense del infierno. El Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Terrible? ¿Terrible? ¿O no? Entonces, si el infierno no existe, Jesús mintió. Y Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin mí. ¿Continuamos? Ya vamos a terminar. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí aprendiendo esto? Primero, que tengamos
un conocimiento de la religión falsa, descubramos la religión verdadera y sigamos la religión verdadera. ¿Y para qué seguir la religión verdadera? ¿Para qué buscar en un estudio bíblico la religión verdadera? En primer lugar, el propósito es tener una relación con Dios. Dios hizo al ser humano para tener relación con Él. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27 dice Dios, y formó Dios, y hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Ahora, cuando Dios dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza, no quiere decir que nosotros seamos diosesitos chiquitos. Lo que Dios dice allí, conforme a toda la estructura bíblica, es que Dios nos hizo en semejanza para estar en comunión con Él. Amén. Y es tan importante el plan de Dios de hacernos para estar en comunión con Él, que aún tuvo que entregar a su Hijo en la cruz para poder lograr absolutamente esa comunión. De ese tamaño es el valor de tener comunión con Dios. Por esa razón, aquellos que rechazan la comunión con Dios se van para el infierno, hermanos. Porque les vale ser de izquierda lo que Dios ha planeado. ¿Podemos entenderlo, hermanos? Entonces, lo primero que nosotros debemos es tener una relación basada en el conocimiento personal, en un grado alto de intimidad. Y Dios revela al hombre su ser, su voluntad, su propósito y todo. El segundo propósito es que nosotros, como seres humanos, nos conozcamos. Si yo conozco a Dios, me puedo conocer a mí. Pero si yo no conozco a Dios, yo no me puedo conocer a mí mismo. En tercer lugar, el propósito es el establecimiento y perfeccionamiento de la relación de Dios con el hombre. Que el hombre centre su vida en Dios y no en sí mismo, en el egoísmo. Por eso se llama egoísmo, no teísmo, sino egoísmo. Yo soy Dios. La relación se basa en la redención, el perdón de los pecados. Es por el perdón de los pecados que yo puedo tener identidad con Dios y relacionarme y conocerle con conocimiento íntimo. ¿Amén? Y el fin último y más importante del estudio bíblico es que Dios es glorificado. Sin conocimiento de Dios, el verdadero de Dios no es glorificado. Y todo método o sistema diferente de adoración a Dios revelado en la Biblia es pecado, es idolatría, es rebelión contra Dios. Eso lo vemos en Génesis, en el Éxodo, cuando hacen el becerro de oro. Dios había dado una normatividad y ellos hicieron otra cosa. Y Dios dijo, ay, tan lindos mis hijitos, como son de bonitos, ¿no? Fulminantemente murieron 14,000 de ellos. Fulminante. Dios es todopoderoso. Solamente un serio estudio de la Biblia puede conducir a las personas a una correcta relación con Dios, a practicar la verdadera religión. El desconocimiento del Dios verdadero solamente conduce a la destrucción y su esperanza es la más horrible expectación de juicio. Clame al Dios de la Biblia que solamente le puede conducir por el camino correcto. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Perdón, ¿tienen preguntas? Patricia. Me gustaría mucho que aclarara el porqué. Acá en Medellín, en muchas ciudades, en muchos países, hay varias iglesias. Se dicen ser evangélicas, cristianas, entonces dicen, esta es mejor porque tiene más gente, esta no es buena. Pero dice la palabra de Dios en Marcos, dice, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es lo que están predicando estas iglesias que nos hacen a nosotros diferentes, que nos decimos iglesias reformadas? Muy bien, gracias por esa pregunta, es tan especial. Vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio y qué es lo que nosotros tenemos que ir a predicar? Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias de salvación. ¿Qué es esa palabra evangelio? Se lo voy a resumir en lo siguiente. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Está separado de Dios. Ya todo eso lo he enseñado anteriormente, toda la mañana. El hombre está separado de Dios y su destino eterno separado de Dios es Condenación eterna. Muerte Muerte eterna. ¿en dónde? En el infierno. En el infierno, muerte eterna en el infierno. Levante su mano aquí el que se quiere ir para el infierno. ¿Ninguno? ¿Pero ahí es bacano?
Está lleno de diablitas en bikini. Hay playa, rumba, sol y mar. Un poquito caliente, pero no más. Bueno, ese es el departamento de publicidad del diablo. Hace ver el infierno de esa forma. Y buena música, reggaetón y todo eso. Y licor. Van a vivir borrachos a toda hora, chéveres, soplados, huelidos. Ese es el departamento de publicidad. La Biblia dice, es el departamento de publicidad del infierno. La Biblia dice que será llorar y crujir de dientes. Que habrá un gusano que nunca se muere, un fuego que nunca se apaga, un olor a azufre insoportable. Tú vas a sentir, el que vaya a estar en el infierno, no quiero que ninguno de aquí vaya al infierno. El que va a estar en el infierno va a sentir los quemones toda la eternidad. Es tan terrible que Gloria mismo dijo, ¿cómo puede un Dios de amor echar a sus hijos al infierno? Bueno, es que no son sus hijos, Gloria. Son sus enemigos. Son pecadores, enemigos de Dios. El Evangelio consiste en que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. A los pecadores. Yo hago una pregunta, ¿aquí hay alguno que pueda levantar su mano y decir, yo no he pecado? ¿Cierto que no? Entonces tú necesitas salvación. Gloria a Dios, y ya la recibiste. Ese es el Evangelio. Salvación del pecado. Vida eterna en Cristo Jesús. Pero hoy en día se predica otro Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, aun si un ángel viniera a predicarles un evangelio diferente, y no es que haya otro, sea maldito, maldito, se lo repito, aun si un ángel bajara y les dijera cosa diferente al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Salvación del pecado por medio del Señor Jesucristo. Si otro, así sea un ángel, viene y les predica otro evangelio, es maldito, no lo reciban, sepárense de él. Pero hoy en día, dadas las necesidades de la gente, necesidades de salud, de amor, de dinero, de relaciones, de restauración, de todo lo que produce una vida quebrantada por el pecado, entonces queremos brindarle soluciones a la gente. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero. A mí me gustaría saber si yo a alguno de ustedes en el culto se le ha pedido plan y se le ha demandado, es que usted tiene que traer el diezmo, y si usted no trae el diezmo se va para el infierno, y si usted no trae el diezmo es maldito. ¿Alguno de ustedes se le ha dicho eso alguna vez? No, se han tratado temas bíblicos acerca de eso, pero a nadie se le ha metido la mano al bolsillito, ni pidió plata prestada en nombre de la iglesia, ni les digo vamos a hacer empanadas para levantar, para pagar un arriendo, nada de eso. Nosotros vivimos por la fe en Cristo, y Él dijo, traigan las ofrendas, los diezmos al arbolí, y hay alimento en mi casa, yo abundaré en ustedes. Pero no digo que tienen que, no, es la voluntad conforme cada uno ha recibido en su gracia, así mismo da. Pero hoy en día, los avariciosos, codiciosos, venden un evangelio barato. Un evangelio de Cristo para librar de enfermedades, liberación, seguramente, supuestamente de demonios. Es muy fácil decir, es que usted adulteró contra su esposa. Bueno, no fui yo, eso fue que, bueno, yo por acá y se me metió un demonio, no sé cómo. Pero yo ahí fue donde yo vi a esa secretaria tan buena. Si usted es esposa y su marido, usted encuentra a su marido adulterando y su marido viene y le dice, no mija, es que no fui yo, fue el demonio, ¿usted qué le va a decir? Pues usted y su demonio se van para la calle. Escobazo mismo. Están vendiendo un evangelio barato. La cruz no fue para eso, Patricia. Hermano, la cruz no fue para eso. La cruz fue para salvar pecadores. ¿De dónde? De la condenación. ¿La condenación en dónde? En el infierno. Así en esta tierra tenga que andar viviendo debajo de un puente y tomando aguapanela y pan. Esta tierra dura 50, 60, 70 años, 80 a los más fuertes. Pero la
vida eterna es Es eternamente. Pero lo peor del caso es que el infierno eterno también va a ser eterno. Y ahí engañan a las gentes. Por eso Mateo 24 dice, vendrán muchos falsos profetas, apóstoles, y les prometerán cosas y harán milagros. No me sé. Crean a la palabra. La mayoría de los pastores en las iglesias se están comportando como quieren ser como Jesús y deberían de ser como Juan el Bautista, porque vendrá alguien mayor que yo, nosotros deberíamos de ser como Juan el Bautista, predicar al que viene a salvarnos, ¿no? Sí, el Señor dijo que predicáramos al que viene a salvar. Pero Al que vino a hay salvar. muchos pastores que hacen el papel de Jesús, haciendo liberación. Ah, sí, sí, sí. Ellos se creen que son Jesús. Por eso dice, vendrán falsos cristos. Ellos no son Jesús. Aparentan serlo. Aparentan tener poderes, pero no son. ¿Más preguntas, hermanos? Mírala. Pastor, yo quisiera saber cuál es la importancia, pues porque muchas de estas denominaciones hablan sobre que solamente se van a lo que dice la Biblia, pero yo veo que en la iglesia pues reformada también se estudia mucho la parte pues teológica o lo que se vivía pues en el tiempo pues de Jesús y de acuerdo a cada lo que se habla en la Biblia, a quién iba dirigido y todo eso. Pero veo que muchas pues, de estas iglesias solamente se enfocan en lo que dice textualmente en la Biblia y quisiera saber pues el porqué de eso. Muy bien. De nuevo, gracias por la pregunta. Es bastante importante. Muy importante, debemos dilucidar eso. Lo que dice la Biblia versus lo que dice la Biblia, lo que está en la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es un libro de honra, que produce reverencia a la gente, y yo puedo ir con una Biblia en mano y engañar a la gente. De hecho, los testigos de Jehová hacen eso. Los mormones hacen eso. Los unitarios hacen eso, los visitarios hacen eso, todo eso. Porque ellos toman partes de lo que está en la Biblia. Partes. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay 2 versículos que dicen que no hay Dios? Y yo puedo tomar esos 2 versículos y hacer de ellos toda teología y enseñarle a la gente que Dios no hay. Que yo puedo ser Dios. Puedo hacer toda una teología de eso. Cuando nosotros decimos lo que dice la Biblia, estamos hablando de todo un conjunto. Y voy a hacerlo, ya algunas veces lo he hecho, un cuadro. Pero bueno, en el cuadro aquí está una casita, aquí está un carrito, aquí está una persona, aquí hay unas nubecinas, aquí está el solecito que habitan un poquito. Aquí hay unas aves, una bandada de patos, aquí hay unas montañas, un nevado. En fin, esto es un cuadro completo. Cuando yo miro todo el cuadro, puedo decir que ¿qué es ese cuadro? ¿Un qué? Un paisaje. Pero si yo cojo y tapo todo esto y dejo aquí la nubecina, ¿qué estoy viendo? Solo la nube, el cielo, firmamento. Eso sucede. No, veo la nube, solamente la nube. Aquí no estoy viendo el cielo. Mira, el firmamento tiene solecito caliente un poquito y tiene aves avecitas. Veo solo la nube. Veo solo la nube. Entonces yo digo, mire, le muestro el cuadro. El cuadro es la nube. Un momento. El cuadro no es la nube, el cuadro es un paisaje. Y aparte de nube, el solecito. Y aparte de nube y sol, hay pajaritos, y hay volcán, y hay nevado, y hay casa, y hay carro, y hay personas. Un momentico. Esos grupos que usted dice toman la nubecina o toman el solecito y hacen de ello toda una teología. Entonces ellos dicen, no, pero es que eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero no me muestra todo el cuadro de la Biblia.
Yo tengo que tener todo el cuadro para poder ver qué es el paisaje, para poderlo entender como un paisaje. Si yo veo la nubecina, solamente voy a entender la nubecina. Si yo veo el sol solecito, solamente voy a entender el sol. Pero si yo veo todo el paisaje, lo que dice la Biblia, toda, lo que está en la Biblia, parte. ¿Ve usted la diferencia? Hoy hemos hablado de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos tocado por lo menos 100 versículos de la Biblia, por lo menos, en esta mañana. De todas partes. Cuando hablamos de que ustedes estudien la Biblia, ¿qué les estamos diciendo? ¿Estudian solamente el Nuevo? ¿Estudian solamente? No. Algunos todavía conservan, yo conservo la costumbre de leer toda la Biblia en un año. Toda la Biblia en un año. Creo que Doña Cruz todavía conserva la costumbre de leerla toda la Biblia en 6 meses. Hay hermanos que todavía conservan la costumbre de leer toda la Biblia en 6 meses. Si tú no lees toda la Biblia, no vas a tener todo el paisaje completo de Dios. Y no vas a poder entender el plan de Dios. Por esa razón no ven a Cristo en la cruz, sino ven a Cristo haciendo milagros. Por esa razón no ven a la iglesia en el siglo XXI, sino ven a la iglesia en Pentecostés. Y se quedan en Pentecostés. Por esa razón no ven a Cristo salvando por gracia, sino que se quedan en solo Jesús, quien tienes que bautizarte para ser salvo. Cosas así, porque toman solamente una parte, una porción, y ven el mensaje de Dios desde lo que está en la Biblia. Nosotros tenemos que mirar el mensaje de Dios, lo que dice la Biblia, toda. Respondí a tu pregunta, Milena, respondí a Ahí pasa que utilice todo lo que pisare tu planta. Por ejemplo, todo lo que pisare la planta de tu pie te lo ha dado Dios a ti. Entonces yo voy y piso y digo, este es mío. Déjeme pisar me gustó mucho Ana, déjeme la pisar ahí, para que sea mío. Eso se llama codicia, pura codicia. Todo lo que yo pise me lo ha dado Dios a mí. Bueno, voy a pisar a Ana para que sea bien. Me gusta el perrito. Podemos mirar un pasaje en Mateo 28, 19, donde dice Cristo, ir y hacer... Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan en... ¿Dónde es Mateo 28? Por eso Mateo 28, 19, 20. Ir y hacer discípulos. Vale, toda autoridad me es dada en los... Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Léelo. Ahí está bien. Pero léelo, de pronto yo estoy equivocado. Prefiero que lo leas tú. Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Bueno, entonces vemos que Jesucristo dice a los discípulos ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos en Hechos que los discípulos no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cuál fue la razón principal para que los discípulos no bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo? Creo yo que fue una razón. No, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino de Jesús, el Hijo. No, bautizar, Cristo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos lo hacen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No falta el Padre y el Espíritu. Bueno, muy buena. El asunto es el siguiente. Tenemos que ir a mirar Mateo 28, 19. Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? De todas las naciones de la tierra. Cuando los discípulos o los apóstoles fueron a bautizar gente en el nombre de Jesús, ¿a quiénes bautizaron? A los judíos. A los judíos. Que habían matado a... Mira la orden. Hay una orden que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El otro punto, yo dije, ¿ya está eso? ¿Qué hora es? La Una. 1. ¿Listo? Puede ir, ya tiene el carro. No, ya va a subir en la moto. Con Alberto. Puede ir, porque ya vamos a terminar. La Santa Cena.
Entonces, en Hechos de los Apóstoles, ellos están bautizando judíos. Y los judíos ya creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo. La falla de los judíos estaba en que no creían en el Hijo, en Jesucristo. Entonces, por ello dice, bautícense en el nombre de Jesús. Eso era como el día de la madre. Perdónenme la expresión. Eso es como hacerles una gran ofensa. Nombre de Jesús no. Porque Jesús es el nazareno que colgaron en la cruz. Y si mataron al nazareno, me van a matar a mí. Es necesario que usted ya ha creído en el Padre, ya ha creído en el Hijo, ahora ha creído en el Espíritu. Ahora es menester que usted crea en el Espíritu. En Jesús, como Hijo. Entonces, esa fue la transformación que hizo el Espíritu Santo, convenciéndolos de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no aceptaban que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también yo compartiendo con otras personas, me dijo que también había una razón específica directa a los discípulos. ¿Qué razón específica? Directamente a ellos, que Jesucristo se la compartió directamente a ellos una razón específica. No la conozco. Podría ser que sí, pero no conozco un versículo que me avale eso. Ellos se hablan los unitarios para... Sí, señor. Son toda una doctrina a partir de un solo versículo. Una doctrina en medio de donde todo eso, esa doctrina se llama modalismo. Surge en el segundo siglo después de Cristo, ¿cierto? También se llama sabelianismo porque lo hace un señor que se llama Sabelio, un teólogo que se llama Sabelio. Entonces él quería conciliar la Trinidad, no aceptaba que fueran tres personas distintas, porque dice que hay un solo Dios. ¿Cómo puede ser uno solo en tres personas? Entonces dice, no, sí, es uno solo, pero tiene tres manifestaciones. No creemos eso. Creemos en un solo Dios existente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Ellos dicen, nosotros creemos un Dios que una vez se presenta como Padre, luego se presenta como Hijo y luego se presenta como Espíritu Santo. No son tres personas, es una sola persona en tres manifestaciones diferentes. Esto no lo dice la Biblia. A mí me intriga mucho, supongamos el caso de esas sectas que hay que son basadas en la Biblia y vienen aisladas, como los ARI. Esas personas fueron creadas, esas personas fueron creadas en esa secta desde pequeñitas, desde que nacieron, nunca han tenido ningún conocimiento del mundo exterior, sino solamente de su aldea. Ellos no pueden salir de ella para nada. Esas personas, Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador, no tendrá un método de convencimiento para ver que eso es una falsedad. Primero, no es una falsa. Quiero hacerles saber que ellos no son una falsa doctrina. Al contrario, son creyentes verdaderos. Ellos llegaron a un grado de separarse del mundo que no quieren nada del mundo. Segundo, no es verdad que ellos nunca salen de sus comunidades. Eso es una falsa propaganda que hace Discovery Channel y todas esas empresas para desvirtuar a personas que en Estados Unidos, México y Bolivia y Argentina y Brasil, que son los países en donde más se han situado, es para hacerlos ver como personas malas, como una secta religiosa. Ellos no son secta religiosa, ellos son verdaderos creyentes y proceden de un señor que se llamaba Menno Simons, de la misma época de Martín Lutero y de Ulrich Zwingli. Entonces resulta que ellos tienen comunidades cerradas. Esas comunidades cerradas no quiere decir que la gente no pueda salir, ni que otros puedan entrar. Al contrario, ellos practican el evangelismo en las calles. En Estados Unidos se ve eso. ¿Qué pasa? Ellos no aceptan algunas cosas del modernismo. Hay unas que son supremamente conservadoras, anticuadas. Es más aún, en Bolivia hay unas en que solamente hablan un alemán antiguo, alemán clásico que ya no existe. Y ellos leen las escrituras y cantan himnos en alemán. Su vida es absolutamente entregada a las escrituras. No tienen algunas libertades, sí son un poco legalistas, algunas cosas, pero hay otros que ya son más abiertos. Ellos no usan sino máquinas naturales,
no contaminan el ambiente, es un grupo religioso muy bueno. No tienen televisión, es un grupo religioso muy bueno. Entonces, no es cierto, son cristianos verdaderos. Pero, lo que no ven, digamos, el conocimiento que tengo es los documentales. eso es lo que nos han hecho creer a nosotros. Pero es un momentito, en 10 años van a hablar de nosotros igual. Esa gente, esos son los recalcitrantes, los radicales, esa gente es impotable. Cuidadito se mete con ellos. No se vaya a meter con ellos. Ellos son los Amish, provienen de no una secta, sino ellos provienen de Menocimos, que es un cristianismo